En la década de los 80, el metal no era solo música, era una declaración de guerra, contra la censura, contra los políticos, contra la moral impuesta. Entre todas esas bandas que surgieron en los callejones oscuros de Los Ángeles, hubo una que llevó el escándalo al extremo. Sangre falsa, carne cruda, mujeres en jaulas y una actitud tan violenta como teatral. Estamos hablando de W.A.S.P. o W.A.S.P., una banda que fue odiada por los moralistas y adorada por los marginados. Hoy te contaremos toda su historia, desde los inicios en el Sunset Strip, los años dorados de MTV, los escándalos que los llevaron al borde del abismo, hasta su resurrección y legado actual. Prepárate para conocer la historia completa de W.A.S.P., la banda más censurada y polémica del heavy metal estadounidense. Los orígenes de W.A.S.P. están ligados directamente a la figura de Blackie Lawless, un tipo que desde joven tenía claro que su camino era el rock. Pero no cualquier rock, el más oscuro, teatral y desafiante posible. Antes de fundar W.A.S.P., Blackie pasó por varias bandas menores como Orphax Rainbow y más tarde Sister, donde ya empezaba a experimentar con maquillaje, sangre y un enfoque escénico similar al de Alice Cooper. De hecho, muchos lo vieron como su heredero natural, aunque más agresivo y moderno. La formación inicial de W.A.S.P. en 1982 incluía a Chris Holmes, guitarra, Randy Piper, segunda guitarra, Tony Richards, batería y el propio Blackie en bajo y voz. Más adelante, Blackie se pasaría a la guitarra rítmica. La banda comenzó a tocar en clubes como el Troubadour y el Whiskey a Go Go, donde rápidamente ganaron fama por sus shows extremos. Mujeres encadenadas, sangre saliendo de calaveras, explosiones y una rueda de tortura donde Blackie castigaba a mujeres en escena. Todo esto sin siquiera tener un disco en el mercado. Sus primeras demos causaron tal revuelo en el circuito underground que la disquera Capitol Records no dudó en firmarlos. En 1984 lanzan su disco debut, titulado simplemente W.A.S.P., y desde el inicio dejan clara su identidad: provocadora, brutal y sin pedir perdón. El disco incluía temas como I Wanna Be Somebody, una oda a la ambición y al rechazo social, Love, Machine, un hit clásico del glam, y la infame Animal, Fuck Like a Beast, canción que sería eliminada del álbum en Estados Unidos por presión de la censura, pero lanzada en vinilo importado y convirtiéndose en un himno prohibido. La portada del álbum, con la banda cubierta de cuero y sangre falsa, alimentó la polémica. W.A.S.P. no solo vendía música, vendía un concepto, un espectáculo, una amenaza para la moral conservadora. La gira mundial que siguió fue un éxito absoluto. En Europa fueron recibidos como estrellas y en EU su imagen comenzó a circular por MTV, aunque muchas veces con los videos editados o censurados. En 1985 publican su segundo álbum, The Last Command, con éxitos como Blind in Texas, una canción autobiográfica de fiestas, borracheras y caos. Wild Child, probablemente su canción más reconocida y un clásico del hard rock de los 80. La banda ya estaba en su punto más alto, pero también comenzaban los problemas internos y el desgaste creativo. En 1986 lanzan Inside the Electric Circus, un disco que recibió críticas mixtas. Aunque fue comercialmente exitoso, muchos fans y críticos lo vieron como una fórmula agotada. Incluso el propio Blackie, años después, diría que fue un disco hecho con el piloto automático. Pero en lugar de seguir repitiendo la fórmula, en 1989 W.A.S.P. se reinventa completamente con el disco The Headless Children, un álbum más político, sombrío y maduro. Aquí se nota una influencia más seria en las letras, con temas como The Heretic, sobre el abuso de poder, Mean Man, basada en el estilo de vida salvaje de Chris Holmes, y una versión espectacular de The Real Me de The Who. El arte del álbum mostraba figuras históricas decapitadas, incluyendo a Hitler, Stalin y Charles Manson, lo cual causó controversia, otra vez. Pero W.A.S.P. ya no era solo escándalo, era música poderosa con un mensaje. El mayor escándalo público llegó cuando Chris Holmes aparece completamente borracho en una piscina durante el documental The Decline of Western Civilization Part 2. Bebía vodka mientras hablaba de lo miserable que era su vida, frente a su propia madre. La escena fue devastadora. No solo mostró el lado oscuro del éxito, sino que rompió la imagen glamorosa del metal. Holmes se volvió símbolo de lo que salía mal con el estilo de vida del rock and roll. Por otro lado, las peleas internas eran constantes. Blackie, como líder indiscutible, tomaba todas las decisiones, lo que provocó la salida de miembros originales. Holmes entraba y salía de la banda por problemas con las drogas. Con el grunge tomando control, el glam y el metal tradicional fueron barridos. W.A.S.P. pasó de llenar estadios a tocar en clubes medianos. Pero en lugar de desaparecer, la banda se mantuvo firme. Discos como Still Not Black Enough,
1995, Kill Fuck Die, 1997 y Hell Dorado, 1999, mantuvieron el espíritu rebelde. Incluso si no tenían el mismo impacto comercial, Blackie seguía comprometido con su visión, cada vez más oscura y teatral. Durante esta etapa, la banda dejó atrás los excesos de sangre y se enfocó en conceptos musicales más elaborados, aunque sin perder su filo. En los 2000, algo cambió. Blackie Lawless, el mismo que alguna vez gritó "Fuck like a beast", comenzó a hablar abiertamente de su fe cristiana. Dejó de interpretar ciertas canciones por considerarlas ofensivas para su nueva visión de vida. Ya no usaba a mujeres en jaulas ni efectos sangrientos en los shows. Sin embargo, Wasp no se volvió una banda religiosa, sino una más introspectiva y conceptual. En 2004 lanzan el ambicioso doble álbum The Neon God, dividido en dos partes, contando la historia de un huérfano manipulado por el poder y la religión. Un proyecto que mostró la madurez creativa de Lawless y lo consolidó como un narrador más allá del escándalo. Wasp es una de las bandas más importantes y subestimadas del metal ochentero. Inspiraron a generaciones de músicos, desde Marilyn Manson hasta bandas de black metal que usaban maquillaje, sangre y puesta en escena teatral. Incluso Slipknot ha mencionado la influencia escénica de Wasp. Pero más allá del show, dejaron una discografía sólida, letras inteligentes, aunque ocultas tras la polémica, y una actitud inquebrantable. Se negaron a rendirse ante la industria, y eso en sí mismo es una forma de resistencia. Actualmente, Wasp sigue girando. En 2022 celebraron su 40º aniversario, tocando en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos con entradas agotadas. Blackie Lawless, aunque con problemas en la espalda, sigue liderando los shows con una energía envidiable. La banda ha prometido un nuevo álbum de estudio, y aunque la formación ya no incluye a miembros originales, el espíritu sigue intacto. Wasp es hoy una banda de culto, venerada por fans de todo el mundo que crecieron entre riffs afilados y letras incendiarias. Wasp no fue solo una banda. Fue un movimiento, un grito en la cara de la hipocresía, un espectáculo de horror montado con maestría musical. Pocos sobrevivieron al huracán del metal ochentero con tanto orgullo como ellos. En un mundo donde muchas bandas se vendieron o diluyeron, Wasp siguió su propio camino, a veces sangriento, a veces solitario, pero siempre auténtico. Si te gustó este viaje por su historia, deja tu like, comenta cuál es tu álbum favorito y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos desenterrando leyendas del rock y el metal.